Esto es Net Noticias, desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo, con los más importantes acontecimientos. Muy buenos días, Vancouver, muy buenos días al mundo entero. Esto es Net Noticias, netradioonline.com, para servirles su servidor Roger Grenon. Vamos con las noticias de actualidad. El señor presidente de Rusia, el señor Putin, dice que tiene la transcripción de la reunión de Donald Trump y el señor Lavrov. En la República Dominicana vacunan a más de 95,000 niñas dominicanas contra el virus del papiloma humano. Brote de meningitis deja más de 1,000 muertos en Nigeria. Y finalmente, señoras, señores, el clima en el país no está ayudando hasta cierto punto. Esto y más en Net Noticias. Hola, yo soy Cintia de Pando y estás escuchando Net Radio Online, transmitiendo desde Vancouver, Canadá. Eternal, la línea de productos de belleza líder en el mercado, elaborados con los más finos ingredientes europeos y patrocinador oficial Miss Universo 2014. Sé parte de este grupo de profesionales exitosos y empieza a ganar dinero ahora. Luce y haz dinero con Eternal. Informes al teléfono 140-8799-0825. Eternal. Regresamos a Net Noticias para desarrollarlas en el punto exacto cuando son las 7 de la mañana con 10 minutos en Vancouver, Canadá. Primeramente, Información veraz y oportuna, solo por Net Noticias. seguramente la noticia más importante del día de hoy: el señor presidente de Rusia, el señor Putin, dice que la transcripción de la reunión de Donald Trump y Lavrov la tiene en sus manos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que su país está dispuesto a proporcionarle al Congreso de los Estados Unidos una transcripción de las conversaciones entre el presidente Donald Trump y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor Sergei Lavrov. Hablando en una conferencia de prensa, el señor Putin dijo que la transcripción pudiera ser proporcionada si el gobierno de los Estados Unidos lo considera apropiado. El gobierno de Donald Trump ha sido criticado por una reunión en la oficina Oval con Lavrov y el embajador ruso Sergei Kislyak. La semana pasada supuestamente se compartió información de seguridad que las dos fuentes describieron a medios informativos. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Vacunan a más de 95,000 niñas dominicanas contra el virus del papiloma humano y el Ministerio de Salud de la República Dominicana llevó a cabo una jornada de vacunación en contra del papiloma humano entre niñas de 9 y 12 años e incluso hasta 13. De acuerdo al ministerio, unas 95,000 niñas del país han sido vacunadas con la primera dosis contra este virus. El coordinador del programa ampliado de inmunización, Zacarías Garib,
informó que se está haciendo un levantamiento para determinar la cantidad de escuelas donde no se ha podido vacunar debido a las lluvias registradas en las semanas últimas en el país. También se informó que algunos centros se han resistido a vacunarse por falta de autorización de los padres. El papiloma humano es considerado por el Ministerio de Salud de la República Dominicana como la segunda enfermedad más común y más severa en la población femenina. Esto es Net Noticias. Brote de meningitis deja más de 1,000 muertos en Nigeria, desafortunadamente desde finales del año pasado, a raíz de este brote. Según se ha informado, el Centro de Control de Enfermedades del país africano manifestó este jueves una preocupación importante en el país. Las víctimas contabilizadas hasta el pasado 9 de mayo, solamente, imagínense, 9 de mayo, son principalmente 23 de los 36 estados del país más poblado de África, pero el organismo sanitario gubernamental indica que la epidemia está remitiendo. Los estados norteños de una tendencia a la baja de número de enfermos detectados. Precisamente en San Mafra, donde fue el pasado noviembre, se detectó una nueva capa de meningitis tipo C, y a raíz de este descubrimiento se lanzó una campaña masiva de vacunación. La meningitis es causada por diferentes tipos de bacterias que se transmite entre humanos a través del contacto, la tos o los estornudos. Generalmente provoca una inflamación aguda de las capas exteriores del cerebro y la médula espinal. Los síntomas más comunes son la fiebre, el dolor de cabeza y, cuidado, también rigidez cervical. Esto y más en Net Noticias. Vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Net Radio Online. Escúchanos todo el día, todos los días. ¿Tienes un antojo de un pastel tres leches? Un pie de queso con elote probablemente. ¿Qué tal unas galletitas veganas de lavanda o de chocolate? O una deliciosa y sana granola. En Healthy Treats trabajamos con los ingredientes de la más alta calidad y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengas. Visítanos en nuestra página web healthytreatsbc.com o llámanos al teléfono 604-441-8502. Recuerda, Healthy Treats tiene algo especialmente para ti. Estás escuchando Net Radio Online. Regresamos a Net Noticias. Son las 10 de la mañana con 17 minutos en el este de Canadá y de los Estados Unidos. Ahora vamos con informaciones internacionales. Ya se encuentra nuestro corresponsal Víctor Celada desde San Salvador. Víctor, muy buenos días. A continuación, vamos con las noticias internacionales. Muy buenos días, Omar García. Estas son las principales noticias desde Centroamérica. Tegucigalpa, el sector agrícola de Honduras recibirá préstamos y otra ayuda financiera a través de la alianza estratégica firmada por el presidente Juan Orlando Hernández con un grupo de empresas vinculadas a este rubro productivo. El convenio de cooperación financiera fue suscrito en el marco del Día del Agrónomo Hondureño por el presidente Hernández con representantes de las empresas fertilizantes del norte, Duwest Honduras, derivados del maíz de Honduras, Disagro
Fermosa y Banco Atlántida para respaldar a los productores locales en la compra del maíz. San Salvador. Un motorista de casa presidencial atropelló a una mujer la mañana del martes en el carril del Citrams a la altura del Parque Centenario, en el centro de San Salvador. Investigadores de la Policía Nacional Civil dijeron al periódico La Prensa Gráfica que la mujer fue atendida por paramédicos en una ambulancia, pero que falleció en el Hospital Rosales. El motorista de la camioneta ha sido identificado como Juan Antonio Corado, quien es parte de la seguridad de la presidencia. Este es el tercer incidente similar en el que se ven involucrados empleados de la presidencia. En mayo del año pasado fue asesinado un motociclista con una camioneta asignada al nieto del vicepresidente de la República, Ortiz, y en febrero pasado un motorista de Capres atropelló a un notificador de la Corte Suprema de Justicia. Ciudad de Guatemala. La desarticulación de al menos 5 estructuras de corrupción, el combate al contrabando y la creación de 63 nuevas fiscalías destacan en el informe anual 2016-2017 presentado por el Ministerio Público de Guatemala. La secretaria general del ente investigador Mayra Vélez resaltó como uno de los logros de abril del 2016 a marzo de 2017, periodo que abarca el informe, el desmantelamiento de la red de terminal de contenedores Quetzal, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Además, las estructuras denominadas cooptación del Estado y la cooperacha, cuyos líderes del expresidente del país, Otto Pérez Molina, y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, están procesados y en prisión junto a varios de sus ministros de Estado. Vélez recordó que solo por el caso terminal de contenedores Quetzal, los exmandatarios habían recibido una comisión de $24.5 millones por otorgar un contrato para ampliar la empresa portuaria Quetzal en el Pacífico. También mencionó las plazas fantasmas descubiertas en el Congreso por las que están en prisión varios exdiputados. La funcionaria aseguró que en los 3 años que lleva en el cargo la fiscal general Telma Aldana, los casos resueltos por el Ministerio Público se elevaron a un 52% y que existen más de 660.000 expedientes sin resolver. Agregó que entre abril de 2016 y marzo de 2017, los fiscales desarticularon 48 estructuras criminales y capturaron a 720 personas. En su discurso, la fiscal Aldana agradeció la cooperación internacional y resaltó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad, con el respaldo de la CICIG, ha llevado ante la justicia casos paradigmáticos. Durante el último año, dijo, se han fortalecido las fiscales de combate a las extorsiones y la de delitos contra la vida. Por su parte, el secretario de Política Criminal del Ministerio Público, Rodman Pérez, dijo que entre 2014 y 2017 la institución ha invertido 433 millones de quetzales, equivalente a $59 millones, en la creación de 63 nuevas fiscalías para atender a la población. Mientras, el presidente guatemalteco valoró el fortalecimiento del Ministerio Público y lo exhortó a ser el paladín de la justicia, pero transparente, objetiva y sin vulnerar el debido proceso. Morales valoró el gran trabajo, los instó a seguir impulsando la agenda objetiva y transparente porque el Ministerio Público debe ser un referente de imparcialidad y ratificó su compromiso con la justicia. San José. Ninguna playa situada a lo largo de los 1.228 kilómetros de costas costarricenses se salva de la penetración del narcotráfico internacional. Así lo confirman recientes informes de inteligencia de autoridades de Costa Rica y Estados Unidos. Según el Servicio Nacional de Guardacostas, los reportes sobre lanchas sospechosas de transportar droga por nuestras aguas se duplicaron entre 2013 y 2016 al pasar de 125 alertas a 254 el año anterior, informó el periódico La Nación. La mayoría de estos navíos es detectado en el Pacífico Sur, la ruta marítima más utilizada por el narco para llevar droga hacia Estados Unidos. A veces en una noche podemos recibir información de hasta 10 lanchas que salen con droga. Pueden ser de organizaciones distintas. Es como soltar una plaga, señaló Cintia Alvarado, jefa de la sección de inteligencia de guardacostas. La funcionaria detalló que un 20% de las alertas que reciben al año da positivo, es decir, se logra localizar la mercancía. El pasado 16 de febrero, el Ministerio de Seguridad Pública, Gustavo Mata, advirtió ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa sobre el incremento de estas operaciones ilícitas en las playas de Costa Rica. No existe playa en este país donde el narco no haya penetrado, aseveró Mata ante los diputados.
Martín Arias, director de guardacostas, coincide con el ministro al señalar que casi todas las costas ticas fueron infiltradas por los traficantes como parte de una ofensiva para llevar más mercancía a su principal mercado. Costa Rica es el país que más droga decomisa en la región. Sin embargo, apenas cuenta con 300 guardacostas y 70 embarcaciones. Ciudad de Panamá. Este país escaló de la posición 19 a la 10 en el ranking de Latinoamérica 2016 de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, ICA por sus siglas en inglés, mientras que a nivel mundial subió de la posición 58 a la 51 en comparación con el 2015. El informe de la ICA mide los destinos más populares para la celebración de convenciones internacionales basado en el mayor número de eventos realizados, en el que Panamá, por región, mejora su posición con 45 eventos por encima de Costa Rica y República Dominicana. Gustavo Gil, ministro de Turismo de Panamá, indicó que la ATP ha trabajado en conjunto con el sector privado para retomar el turismo de congresos y convenciones, por lo que la entidad está apostando a la construcción de nuevas estructuras con tecnología de avanzada para la celebración de eventos. Jim aseguró que Panamá se está fortaleciendo en el turismo de congresos con la construcción del Centro de Convenciones Amador, que presenta un 45% de avance y estará listo a finales de 2018, el inicio de obras del Centro de Convenciones de Chitré y pronto el Centro de Convenciones Verde en Boquete, Chiriquí. El Departamento de Congresos y Convenciones de la ATP informó que entre los 45 eventos en 2016 destacaron el Congreso de la Confederación Americana de Urología, con 2.272 participantes, World Congress of the International Academy of Cosmetic Dermatology, con 1.366 asistentes, y Pan American Congress of Rheumatology, PANLAR, con 1.350 participantes. La clasificación de ICA revela que en toda América los mejores destinos son Estados Unidos, Canadá y Brasil, que se mantiene en tercer lugar, mientras que a nivel mundial Estados Unidos ocupa el primer puesto con 934 eventos, seguido de Alemania y Reino Unido, al igual que en 2015. Informó desde San Salvador para Net Noticias, Víctor Celada. Muchas gracias por la información desde San Salvador. Nosotros vamos a regresar a un corte comercial en Net Noticias. Son las 7 de la mañana, 25 minutos. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Net Radio, creada para ti. ¡Qué bien! La hora del lunch. Y la pregunta de siempre, chicos. ¿A dónde vamos a comer? Ven a Playa Tropical, el mejor restaurante mexicano en New Westminster, en el 334 de la calle 6. Pozole, menudo y lunch special todos los días. Flautas, enchilada de camarón y ceviche de pescado, 10 variedades de tacos, ¡qué rico! Música en vivo viernes y sábado. Prueba la bebida de la casa, nuestra deliciosa Tropicadita. Música, sabor y hospitalidad mexicana. Restaurante Playa Tropical. Menciona este anuncio y en la compra de tu meal un jarrito gratis. Estás en compañía de Net Radio, la radio creada para ti. Regresamos a Net Noticias y en estos instantes nos vamos a comunicar hasta Europa, donde está nuestro compañero Álvaro Suárez. Adelante, Álvaro, buenos días. Muy buenos días desde Madrid, cordial saludo para usted y para todas las personas que hasta ahora amanecen en la sintonía de Net Noticias. Le cuento que la capital de España amanece hoy con una temperatura de 23 grados y se prevé una máxima de 29 en el transcurso del día. Y vamos a las noticias, vamos a Grecia. Grecia se levanta contra Tsipras por los recortes de sueldos y pensiones. Los principales sindicatos griegos han convocado una huelga general de 24 horas para hoy, como protesta por las nuevas medidas y recortes acordados por el gobierno griego y la Troika en el acuerdo alcanzado el pasado 2 de mayo.
Entre las medidas pactadas por el ministro de Finanzas griego Euclides Tsakalotos y los acreedores para desbloquear un tercer rescate para la maltrecha economía griega, se encuentra una reducción de las pensiones y más recortes en salarios, la liberalización del sector energético y los horarios comerciales, así como una amplia subida de medidas fiscales y cambios en el mercado laboral que impedirán la negociación colectiva hasta 2019 y facilitarán el despido. Los acuerdos se votarán mañana en el Parlamento heleno antes de que los ministros de Finanzas de la eurozona se reúnan el próximo 22 de mayo para refrendar el pacto. A través de un comunicado, el Sindicato General ha hecho un llamamiento a todos los trabajadores, los pensionistas y los jóvenes desempleados de todo el país para que participen en la huelga general de 24 horas. La huelga y la participación en las concentraciones que se llevarán a cabo en todo el país son la madre de las batallas, ya que si dichas medidas fueran aprobadas, el presente será aún más insoportable y el futuro más incierto. Por su parte, la Federación de Marinos helena ya anunció que los barcos ferries incluidos permanecerán anclados en puertos los días 16 y 17 de mayo. Como consecuencia de ello, muchas agencias de viajes han ofrecido alternativas a sus viajeros y han aconsejado a otros pasajeros que se pongan en contacto con sus agencias o con las autoridades portuarias locales para obtener más información. Vamos ahora a España. España sigue siendo el país que más déficit público acumula en toda la Unión Europea y eso se traduce en que la deuda sigue aumentando. Según los datos del Banco de España publicados hoy miércoles, el endeudamiento del conjunto de administraciones públicas subió en marzo en 11.160 millones de euros respecto al mes anterior, alcanzando los 1,129 billones de euros. No con M, sino con B, billones, la mayor cantidad de deuda jamás acumulada en la historia de España. De acuerdo con los cálculos realizados por el Ministerio de Economía con la previsión del Producto Interno Bruto para el año 2017, recogida en el Programa de Estabilidad, la deuda se sitúa en el 100,3% del PIB, por encima del objetivo del 98,8% remitido a Bruselas para el conjunto del año. El endeudamiento público ha llegado a tocar un máximo de 100,12% del PIB. En tan solo 3 meses, los pasivos de la administración han aumentado este año en 22.427 millones, probablemente para hacer frente a la fuerte devolución de vencimientos que tenía el Tesoro en abril. Así que el próximo dato seguramente arroje una reducción de esta cifra en términos brutos, aunque sujeto a los vaivenes del calendario. La tendencia es que en cifras absolutas la deuda siga creciendo. Está en cadena hasta ahora 35 meses consecutivos por encima del billón de euros y tan solo disminuirá cuando haya superávit en las cuentas públicas. Y mientras se habla de la creciente deuda pública de España, les cuento que el presidente Mariano Rajoy estuvo ayer en el Congreso y ha reiterado ante el Pleno su confianza en el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y en el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y en el fiscal anticorrupción, Manuel Mois, quienes ayer fueron reprobados por la Cámara. Resulta que los ministros y los fiscales están siendo cuestionados por el caso Leso. Es un caso de corrupción en el que está involucrado y ya en la cárcel, y al menos 20 personas más. El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, su hermana también ha sido cuestionada y está siendo investigada. El exgerente de la empresa de acueducto, Isabel II, quien también hace parte del Partido Popular y quien también está cuestionado por la realización de algunos contratos internacionales, sobre todo con algunas filiales en Sudamérica. Pues el presidente Mariano Rajoy ha reiterado el respaldo a estos funcionarios y ha dicho que se mantendrán en sus cargos hasta que la justicia demuestre que son culpables de algún acto de corrupción. Y seguimos aquí en España. La policía ha detenido a varias personas, miembros de una banda dedicada a la inmigración irregular. Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con agentes belgas y griegos coordinados por Europol, que es la policía europea, ha desarticulado una organización que llevaba más de 10 años favoreciendo la inmigración ilegal de ciudadanos procedentes de Siria e Irak o Afganistán. En la mayoría de los casos con destino a distintos países del norte de Europa mediante el uso de documentos de viaje falsos. En estos países, en Bélgica y en España,
y en Grecia han sido detenidos al menos 23 personas involucradas en este caso de inmigración ilegal. Y en la isla de Palma de Mallorca, la Policía Nacional logró neutralizar a un hombre que deambulaba con un hacha por las calles de la Palma de Gran Canaria, en la isla ubicada en el mar Mediterráneo. Instantes antes de su detención había reventado de un golpe la ventanilla de un vehículo con la herramienta y causado varios desperfectos en el turismo, mientras su conductor se encontraba en el interior. El servicio de medios aéreos de la policía, que prestaba apoyo a los agentes desde el aire, captó el momento en el que fue reducido. Una llamada al 091 alertaba de que un varón habría atacado con un hacha a un hombre que se encontraba dentro de su vehículo en la calle Dr. Juan Domínguez Pérez, por lo que varios agentes se dirigieron al lugar. Una vez allí localizaron a un hombre que caminaba a escasos metros de donde se había producido el suceso portando un hacha en su mano. Los policías le ordenaron en repetidas ocasiones que depusiera su actitud, pero lejos de acceder a ello, avanzó hacia los agentes sin soltar el hacha en ningún momento. Incluso trató de agredir a uno de los policías, que pudo esquivarle fácilmente, aunque finalmente el hombre fue reducido por 6 agentes de la policía y se encuentra en estos momentos en las investigaciones pertinentes para conocer qué fue lo que motivó a este hombre a marchar por las calles con un hacha en la mano y si tenía alguna intención de agredir a alguien en particular. Y terminamos en Bruselas con una noticia un poco curiosa, por llamarlo de alguna manera. En Bruselas, Bélgica, el Air Force One, que es el avión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, podría ser multado en Bruselas por exceso de ruido. Según las autoridades aeroportuarias de Bruselas, el avión supera los niveles sonoros permitidos y podría costarle a la Casa Blanca entre 1.250 y 62.000 euros la multa. Una cifra bastante irrisoria cuando se habla del Air Force One del presidente de los Estados Unidos. Esta es toda la información que presentamos hoy desde Europa. Desde Madrid para Net Noticias informó Álvaro Suárez. En Vancouver, Regresamos con noticias y en este instante vamos a hacer un parito allá en Perú, donde se encuentra nuestra corresponsal Marilu Gambini. Buenos días, Marilu, adelante. Buenos días, ¿cómo están, Roger? Buen día, Checo, ¿cómo están? Un saludo cordial a nuestros cibernautas que diariamente están con nosotros. Y bien, nosotros nos vamos con nuestra primera información. Resulta que los presuntos actos de corrupción que se cometieron durante la gestión del exgobernador del Callao, Félix Moreno, han causado un perjuicio al Estado peruano nada menos que de 96 millones y medio, es decir, 2 veces más de la coima que pagó Odebrecht a funcionarios del Estado para conseguir licitaciones en el país. ¡Qué increíble! Así lo ha dado a conocer la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de este primer puerto. Según la fiscal que investiga a Moreno, Janet Vizcarra Choque, se encuentra trabajando la remodelación de la avenida Néstor Gambetta. Esta es una de las obras más importantes de la gestión Moreno, donde la pérdida alcanza los 5 millones y medio. Y se procesa también al gobernador actual del puerto, Walter Mori, por el delito de corrupción. Valga considerar de que el Frente Dignidad del puerto Chalaco viene también solicitando la salida de Walter Mori, también por actos de corrupción. Se menciona también en la investigación la contratación de la empresa municipal Finver para las obras de construcción de un local de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, que es Corpac, y aquí, según la Fiscalía, se ha generado un perjuicio de 31 millones. Cabe anotar que hasta hoy la obra se encuentra inconclusa. Esta también ha sido una de las obras dentro del gobierno de Félix Moreno. Otra irregularidad es en la venta del exfundo Oquendo ubicado en Ventanilla. Moreno aquí es procesado por negociación incompatible por presuntamente beneficiar a terceros mediante la venta subvaluada del predio. El perjuicio en estas ventas alcanza los 10 millones de dólares. Recordemos que hemos sido uno de los primeros, o quizás el primero,
el primer medio de haber informado y denunciado las irregularidades de Félix Moreno desde que se inició nuestro programa Net Noticias en noviembre del año pasado. Y fuimos los primeros también en dar a conocer específicamente sobre este caso del exfundo Oquendo, donde entrevistáramos a uno de los agraviados, el señor Víctor Guaranga, por habérsele arrebatado su propiedad conjuntamente con la de otros agricultores y vendérsela a precio subvaluado a empresarios cuyos capitales serían fondos ilícitos, irregulares. Otra de las construcciones que también se encuentra investigada por la Fiscalía es un sauna al interior de la Comandancia General del Ejército, donde también la apropiación y la sobrevaloración y el perjuicio, por supuesto, al Estado es un monto de $500,000, por los cuales el ex gobernador chalaco, Paul Tito da Silva, y el ex comandante general del Ejército, Mario Reboredo Castañón, son acusados del delito de peculado y colusión. Finalmente, el representante del Ministerio Público manifestó que todas las evidencias encontradas en las gestiones de Moreno y sus antecesores han sido evidencias encontradas durante el desarrollo de las investigaciones. Vaya magnitud de la corrupción, vaya magnitud del silencio cómplice de algunas autoridades y algunos fiscalizadores en el caso del gobierno regional del Callao. Mientras tanto, los fiscales Rafael Vela y Germán Juárez Atoche, así como Alonso Peña, viajaron hasta Brasil. Ellos vienen investigando el caso Lava Jato y se reunieron con sus homólogos en este país con la finalidad de obtener mayores testimonios de los aportes de Odebrecht entregados a las campañas políticas en el Perú, por lo que también podrían solicitar, están evaluando la posibilidad de interrogar al exministro Antonio Palocci en ese país y otras personas mencionadas en la declaración de Marcelo Odebrecht sobre los 3 millones que habían entregado a la campaña presidencial de Ollanta Humala en el año 2011. Como se recuerda, Palocci se encuentra detenido y han hecho pública su intención de colaborar con las investigaciones en Brasil, y ante ello las autoridades peruanas pedirían que haga lo mismo en nuestro país. En su momento, Marcelo Odebrecht ha confirmado que la empresa dispuso un aporte a la campaña de Humala, pero no pudo confirmar la entrega en efectivo, pues esto, dice Odebrecht, habría sido entregada por Jorge Barata. El dinero salió de una caja paralela de la constructora, la misma que estaba destinada para pago de sobornos. Imagínense hasta qué situación han llegado de tener una caja paralela solamente para pagar sobornos. Y sería nada menos que Jorge Barata, aquel personaje que se reunió con el expresidente Alan García en distintas oportunidades, el que entregó el dinero o los sobornos a las autoridades, a funcionarios públicos en las diferentes gestiones, la de Ollanta Humala, la de Alejandro Toledo y la de Alan García, quien hasta el momento no se ha podido confirmar su vinculación en ningún caso de sobornos, pese a que existen indicios. Y finalmente, para culminar, nos vamos hasta Piura, donde el alcalde de La Brea, Negritos, ha pedido una ampliación, ha pedido aplazar una sesión de consejo por la situación de dengue. Esta situación de enfermedad de infecciones que sigue afectando a los niños ha preocupado no solamente a los alcaldes de las distintas provincias y los distintos distritos, sino también al gobernador regional de esa localidad, de la región Piura, quien solicita a través del Ministerio de Salud la implementación de más centros de salud
y más hospitales improvisados para atender situaciones de dengue que vienen propagándose con mayor amplitud en los últimos días. El Ministerio de Salud ha puesto en alerta y ha puesto en emergencia a la región Piura por la enfermedad del dengue que viene azotando a los pequeños, a los menores de edad. Evalúa también el Ministerio de Educación suspender las clases en algunos distritos y algunas provincias de esa región norteña. Y bien, Roger, eso ha sido todo por hoy. Nosotros nos vamos hasta mañana, no sin antes desearle un buen día para todos nuestros ciberescuchas. Nos vamos hasta mañana. Reportó desde Perú para Net Noticias, Marilu Gambini. Muchas gracias, Marilu, por el contacto y el informe desde Perú. Y ahora nos vamos a enlazar con nuestro corresponsal, Facundo Ugalde, que está en estos momentos esperando turno al BAT. Adelante, Facundo, muy buenos días en México. Mi todo, Roger, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, con muchísimo gusto saludarte a ti y a todos nuestros que escuchas a través de netradioonline.com. En esta mañana de miércoles ya, mitad de semana, Roger, muy rápido. Recordarás, bueno, acá no se trabajó el día lunes pasado por los Día del Maestro, a quienes les reiteramos nuestra felicitación por el trabajo que llevan a cabo. Y bueno, pues a esta mitad de semana, es que estamos aquí en el centro de la ciudad de Querétaro, una ciudad de los lados, ¿qué puedo decir yo? Yo nací aquí, ¿verdad? Extraordinaria, con mucha historia, y en el corazón político de Querétaro se presenta un personaje que no ha sido diputado local, ha sido senador de la República, hoy está al frente del Consejo Estatal contra las Adicciones, el ingeniero Guillermo Tamborrell Suárez, a quien me da muchísimo gusto saludar, y que nos platicara, mi estimado Memo, un poquito de este trabajo que llevas a cabo al frente de ese Consejo Estatal contra las Adicciones en el estado de Querétaro desde hace ya 1 año y 7 meses más o menos. Pues mira, muy buenos días a todos, me da mucho gusto saludarles, les mando un abrazo hasta allá y quiero compartir con ustedes que efectivamente hace poco más de 1 año y medio estoy al frente del Consejo Estatal contra las Adicciones en Querétaro y bueno, pues poco a poco las cosas han ido mejorando, vamos logrando una mayor eficiencia, hoy hacemos un 60-80% más de lo que se hacía en el gobierno anterior, eso es un tema que nos llena de enorme satisfacción. Sin embargo, todavía falta muchísimo por hacer. Te puedo decir que lamentablemente las adicciones han crecido, y no solo en Querétaro, han crecido en todo el país, sino es que en todo el mundo. Y bueno, pues este terrible flagelo, porque hay que decirlo con todas sus letras, el consumo de drogas, el abuso en el consumo de alcohol, producen daños a la salud de la persona que las consume. Esto lesiona a su familia y en sí a su comunidad. Hay una estrecha relación, por ejemplo, entre delincuencia, esa delincuencia menor, ese asalto, ese robo a la casa habitación, con el consumo de drogas. Entonces, es ahí en donde nos estamos abocando. Insisto, encontré este caballo desbocado que iba barranca abajo, poco a poco lo hemos ido frenando, y yo pienso que ya estamos muy cerca de darle la vuelta y de empezar a subir, empezar a reducir los índices de consumo. Ha sido una batalla muy complicada. Les reitero, estamos en una plática, una entrevista aquí con Guillermo Tamborrell Suárez, titular del Consejo Estatal contra las Adicciones en el estado de Querétaro. Hay un tema que se ha comentado desde hace mucho tiempo, que nuestro país, México, antes era solamente el paso de la droga hacia Estados Unidos. Y sí es cierto que hoy ya no es solamente de paso, sino que se consume en nuestro país. Así es, mira, efectivamente hace 30 años éramos un país de tránsito nada más. Inclusive hay una anécdota en donde el presidente americano le reclamaba al entonces presidente Díaz Ordaz de que México era el trampolín de las drogas hacia los Estados Unidos, y la respuesta muy inteligente del presidente mexicano fue que efectivamente éramos el trampolín porque había una alberca. Muy grandota. Hoy por hoy el mayor mercado de drogas en el mundo son los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues esto empezó a ocurrir así. A mediados de los 80s, digámoslo, los colombianos cambiaron su estrategia y en vez de pagarle a los mexicanos con dinero, con dólares, les empezaron a pagar con droga, con un requisito, el que esa droga no llegase a los Estados Unidos. Entonces es
empezaron a buscar mercado en México. Lamentablemente lo encontraron. Entonces hoy México sigue siendo un país de tránsito hacia los Estados Unidos, pero también es un país que produce. Hay que decirlo, lamentablemente ya no solo es el cultivo de la marihuana, hoy en el país se cultiva amapola, de la cual se saca, por ejemplo, la heroína, y también somos un país consumidor. Sí, me gustaría mucho tu opinión acerca de, ¿tú estás a favor o no, o en contra, del tema de la legalización, por ejemplo, del uso de la marihuana? Sí, totalmente en contra, y las razones son las siguientes. Primero, el consumo de la marihuana genera adicción, y un adicto, y la gente no va a dejar mentir, ya habla con muchos problemas, ya tiene problemas de salud, tiene problemas sociales, y hay que decirlo con todas sus letras. No solo existe una cara de la violencia que generan las drogas, la llamada narcoviolencia, esas balaceras, esos enfrentamientos entre criminales, desde luego que son muy lamentables, se pierden muchas vidas, por supuesto que esas vidas pues nos duelen, puede que esto ocurra, pero tenemos que ponerlo en una dimensión, darle su justo tamaño y decir que también hay otro tipo de violencia. La violencia que se da al interior de una casa, el auditorio no me va a dejar mentir, hay infinidad de hijos que son golpeados por el papá cuando está alcoholizado, cuando está drogado. Ese es un verdadero problema. Pues sí tenemos que considerar todas las facetas de la violencia, todas las caras de la violencia, y vamos a concluir que pues el costo es muy alto. Pues en la medida en la que esto se legalice, el consumo se va a disparar. Experiencias mismas de los Estados Unidos, como el estado de Colorado, que seguramente lo veremos muy pronto en Washington, o lo veremos también en California, pero lo que ya es una realidad es Colorado, en donde será casualidad, pero se aprueba el uso del consumo recreativo lúdico de la marihuana, y al mismo tiempo se incrementan los divorcios, se incrementan los accidentes de tránsito, se incrementa la violencia en los high schools, se incrementa el número de muchachos ya adictos, no que solo la aprobaron, sino también ya adictos a la marihuana, y entonces es ahí donde ya viene una serie de problemas. Los cárteles mexicanos ya están en Colorado, y están inquietados porque, por un lado, si venden la marihuana de manera ilegal, es más barata, entonces hay mercado. Y por el otro lado, si es una marihuana que también venden de manera legal, el vender esa marihuana de manera legal es una forma, diría yo, muy económica de lavar dinero. Pues, por supuesto que hay muchos más contras que pros. Finalmente, me gustaría que nos compartieras desde tu perspectiva y en el trabajo que vienes realizando junto con tu equipo aquí en Querétaro, la lucha en el combate al asunto de las adicciones, ¿se va ganando? ¿Se va perdiendo? ¿Cómo va? Mira, yo creo que poco a poco vamos ganando. Yo lo que te decía hace un momento, yo quisiera que lo viéramos como ese caballo desbocado que va barranca abajo, que se va lastimando, se va dañando en este proceso, pero poco a poco estamos frenando ese caballo. La verdad es que recibo una inercia tremenda en el crecimiento del consumo y poco a poco tendremos que ir aminorando ese índice de crecimiento hasta parar el crecimiento y entonces darle vuelta a ese caballo y empezar a subir para finalmente llegar a esa llanura que es donde queremos tener a ese caballo. Entonces, poco a poco. Vamos bien, sin embargo, pudiéramos ir mucho mejor. La mayoría, entiendo, son jóvenes, ¿verdad? Lamentablemente son cada vez más los jóvenes que se enganchan en el consumo de drogas. Es ahí donde tenemos que poner mucho énfasis, tenemos que concentrarnos básicamente en prevenir, en evitar que los jóvenes se inicien en el consumo, porque hay que decirlo, son